Carlos Salomón, ustedes lo conocen y lo reconocen, es un prestigioso analista del quehacer político en nuestro país y para fortuna nuestra colaborador de este espacio en el que esta noche viene a hablarnos del tema de actualidad del México así de drástico, del México petrolero al México pordiosero. Gracias, mi querido Carlos. Bueno, con las vacaciones y con el fin de año y principios del otro, te extrañaba y qué bueno que estás aquí con nosotros en vivo. Yo te quiero decirte esto, Ricardo, la parte del fondo, porque luego uno se confunde con tanta información. Yo quiero decirte por qué llamo de México petrolero a México pordiosero. No hay que olvidarnos que tan solo vemos 45 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es lo que está en el fondo? Lo que yo le llamo la segunda expropiación. Andrés Manuel está haciendo la segunda expropiación. No nos olvidemos que hace 80 años Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, se para en Palacio Nacional en el balcón y convoca a la gente a que esas empresas mayoritariamente inglesas sean propiedad del Estado mexicano. Y en ese Palacio Nacional veíamos miles de gente que van gallinas, 100 pesos para poder... de todo. Para poder pagar la expropiación que Lázaro Cárdenas hizo un 18 de marzo de 1978. De ahí México empezó a tener una ruta del México petrolero. ¿Qué es el petróleo para ti, para mí, para los que nos están viendo? Durante estos últimos 50, 60 años, no los 80, los recursos petroleros servían ¿para qué? Para escuelas, para hospitales, para caminos, para carreteras, para modernizar este México hasta los años 70, 80 más o menos. ¿Dónde se perdió ese impulso petrolero? Con las políticas neoliberales, Ricardo. ¿Por qué se pierde ese impulso? Porque los neoliberales, cuando toman el gobierno, empiezan a adelgazar a Pemex. Y es impactante, y puedes hablar con la gente que maneja las refinerías, como en los últimos años, yo no diría si dolosamente, se dejó darle mantenimiento a las refinerías. El negocio fue importar gasolinas. Entonces, el México petrolero, que exportaba petróleo y que era autosuficiente en gasolina, hoy es un México que el 70% de su gasolina la compra en el extranjero. Pasamos de ser un país petrolero a ser un país prácticamente importador de gasolina. O sea, pero el importar gasolina te cuesta millones de dólares. Además, antes exportábamos cerca de 3 millones de barriles. Hoy exportamos 1.6 millones, exportamos la mitad. Las refinerías están prácticamente paradas, Ricardo, porque están como esos zapatos de media suela, todas amoladas. Pero yo pregunto... No sé si los tiras o los arreglas, o si tienen remedio todavía. Y por eso la existencia, Andrés Manuel, de una nueva refinería. Pero aparte de la nueva refinería, hay que darles mantenimiento a las 6 que existe, que desde 1979 no es asunto. Ese es el México. El Pemex hoy es un México que importa gasolina y que produce muy poco gasolina. Lo que exportamos equivale a cerca de 24,000 millones de dólares al año. Pero hay este dato, Ricardo. ¿Qué es el planteamiento de los huachicoleros, como le llaman? Se robaban 3,000 millones de dólares al año. O sea, ese es el robo anual de la gasolina que tú importas en barcos. Esa gasolina lo metías a ductos y se robaban el equivalente a 3,000 millones de dólares. Este es el planteamiento de Andrés Manuel. No más robo, no más corrupción, porque además esa gasolina importada la pagas tú y la pago yo con nuestros impuestos. Hablamos de 60 y tantos mil millones de pesos, es una barbaridad. 3,000 millones de dólares. ¿Cuánto podrías hacer con eso? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos? Casi, entonces, si tú rescatas y evitas que esto pase en el 2019, en el 2020, ese flujo de 3,000 millones de dólares lo podrá hacer el gobierno mexicano para meterle escuelas, para que los hospitales tengan medicinas que hoy no tienen, para que las carreteras se reparen, para que haya programas sociales, para apoyos a los jóvenes. O sea, esos 3,000 millones, por eso llamamos la segunda expropiación. Esos son rescatar 3,000 millones de dólares, que es dinero mexicano que se lo están robando. ¿Quién? Los corruptos de cuello blanco. Ahora, hay un detalle muy importante. Para que esto se diera en los últimos años, involucraron mucha población rural. La población que estaba en el desempleo y estaba en la pobreza, simplemente sacabas 200, 400 litros de ordeña, y la población empezó también a vivir. Iban a picar los ductos.
Pero también hay parte de la población en Puebla, en Michoacán, en Guanajuato, que se crea una red social que apoya el robo. ¿Por qué? Porque de una manera, ante la ausencia de empleo, tú tienes una forma de tener dinero. Sobrevivencia. Pero había muchas gasolineras y muchas empresas que compraban el combustible robado. Entonces, cuando Andrés Manuel plantea esto y corta de tajo en diciembre, esto es cuando se produce el gran choque, ¿no? Ahora, aquí está en juego esto, ¿no? Hay mucha resistencia a los que ganaban los 3,000 millones, están oponiéndose a que esto triunfe. Entonces se ha creado un desabasto. Y aquí estamos contra el tiempo. O sea, Andrés Manuel tendrá que resolver el problema del desabasto para que prevalezca el gran triunfo de rescatar lo que se robaban los 3,000 millones de dólares. Si Andrés Manuel triunfa en esta operación, podremos tener en el 2020 y 2021 un excedente económico que antes era robado y se puede destinar para programas sociales. Pero si las resistencias que se tienen empiezan a combatirlo, estamos prácticamente en esta semana que es clave. Si esta semana el desabasto es mayor que la esperanza del rescate, entraremos en un ciclo de conflictos, digamos, políticos, donde ellos van a tratar de mover a la gente para protestar por un desabasto, porque el desabasto te afecta el bolsillo. El desabasto, por ejemplo, si tú tienes una cosa que mover, si no hay diésel, puede afectar... Puede ocasionar un mercado negro, etcétera, etcétera. Y puede afectar la economía. Sí. Hay gente que no puede mover sus cosas porque no hay diésel. Entonces, ahí hay gente interesada en que el desabasto sea mayor que la satisfacción de poder rescatar lo otro. Hay gente interesada. Entonces, es una lucha, pues, como dice Andrés Manuel, tú estuviste el viernes pasado en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, dice, vamos a la vencida, ¿no? Yo creo que hay que apoyar a Andrés Manuel a que esta vencida se logre. ¿Por qué? Porque es el equivalente. Lázaro Cárdenas salió a Palacio Nacional a convocar al pueblo para quitar esas empresas y ser la propiedad de los mexicanos. Esta segunda expropiación es rescatar esos 3,000 millones de dólares, que es de producto importado, para poder, primero, porque se lo dejen robar. Segundo, para poder invertir en programas sociales. Esta es la gran lucha. O sea, esa es estamos viviendo quizás los días más álgidos, como hace 80 años, donde el gobierno de Lázaro Cárdenas fue objeto de tremendas presiones. El primer gran momento crítico del gobierno del Observador. Este es el gran momento, es un momento definitorio para su gobierno y para su política económica y para su política social. Si te vencen, puede ser un cambio interrumpido. Pero si vence, podemos contar con que los combates a la pobreza, los combates a muchas cosas a la corrupción, yo creo que será un gobierno que marcará esto casi el equivalente como lo hizo Lázaro Cárdenas en el 38. Este es el gran reto que te lastima, ¿no? A mí en mi casa hemos reducido nuestros pero estamos conscientes que lo prioritario es ganar. Y hay que aguantar molestia. Hay gente que no aguanta y hay gente además que va a promover que tú no aguantes la molestia, porque su negocio es volver al pasado. Y yo lo que creo que es lo importante es mantener el futuro. Como siempre, muchas gracias, mi querido Carlos.